Buenos días. Ajustándonos al horario previsto, 12 horas y 45 minutos, 11 horas y 45 minutos, 12 horas y 45 minutos en Italia. Vamos a dar comienzo a la mesa de testimonios. Mesa de testimonios de víctimas. Mesa de testimonio de víctimas de la intolerancia, del fanatismo, del odio, del rencor. Mesa de testimonio de víctimas del franquismo. Mesa de testimonios que simbolizan 3 mujeres y un hombre, pero que podría estar también aquí, de haber vivido un poco más, nuestro querido y admirado Luis Pla Ortiz de Urbina, que nos dejó hace muy breves fechas. Componen esta mesa de testimonio de víctimas de la intolerancia y del fascismo Conchita Viera, Concepción Viera Nevado, que con 3 años perdió a su padre. Conocida y admirada por todos los que formamos parte de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, porque es la llama viva y el fuego que hoy simboliza nuestra asociación. Conchita Viera es hija del abogado Amado Viera Amores, asesinado por los golpistas el 25 de septiembre de 1936 y último alcalde democrático de Valencia de Alcántara. Su familia, su madre, su hermano y ella misma lloró en silencio aquel horroroso crimen y el posterior rechazo social. Su madre, la madre de Conchita, nunca más volvió a salir a la calle. Conchita, hija de una víctima de la represión franquista y por ende víctima ella misma, desde muy niña sufrió los avatares de la crueldad de esa represión. Su dignidad y dedicación iluminadora en forma de compromiso, de lucha, de combate de sus ideas y de defensa de todas las víctimas y familiares de la represión han caracterizado su vida. La lucha de Conchita y de su familia ha estado marcada por conseguir desde el minuto 1 verdad, justicia y reparación. Pero la dignidad de su padre, Amado Viera Amores, es también la memoria histórica y democrática de todos nosotros. Conchita, por tanto, se ha destacado siempre por su labor de reivindicación de la memoria de los vencidos, de los derrotados en aquella ominosa guerra. Simboliza en su persona una parte del proceso de recuperación de la memoria histórica de Extremadura. No en vano es asociada desde sus orígenes a nuestra asociación. El asesinato de su padre marcó su vida y la de su familia, como la de miles y miles de vencidos extremeños. Un aplauso para ella, por favor. También es víctima de la intolerancia, del odio y del fascismo María Castilla Ruiz, de Llerena, conocida como Mari Castilla, socia de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura. Hija de Encarna Ruiz, nació en el seno de una familia humilde y trabajadora, duramente castigada por la intolerancia y el fascismo, por el nacionalcatolicismo. Su abuela, María Morgado, fue fusilada. La hermana de su abuela, Cándida Morgado, que estaba a punto de dar a luz, también fue fusilada. Y se quedaron con la duda de saber qué pasó con su hijo. Un desaparecido más. Su abuelo, Antonio Castilla Jiménez, pertenecía al sindicato ferroviario de la CNT en Llerena, desapareció durante la guerra. Encarna Ruiz, madre de Mari Castilla, a pesar del miedo y el terror que sufrió, se encargó de transmitir a su hija lo que había sucedido. Encarna, su madre, había sido la joven abanderada en el 1 de mayo de 1936, abriendo la manifestación unitaria que se celebró en Llerena por parte de todas las organizaciones obreras. Encarna, junto con otras mujeres del pueblo, se habían encargado de montar un almacén colectivizado después del golpe de Estado.
para garantizar el abastecimiento de la localidad y dar de comer a los refugiados y milicianos. Encarna, como todas aquellas mujeres luchadoras y comprometidas, fue fusilada, al igual que otros familiares suyos. Muchas de las víctimas señalaron el lugar del crimen de forma tajante y clara. Se trataba del arroyo Romanzal, como lugar donde se encontraba la fosa común que dio sepultura a todos los caídos en Llerena. Mari Castilla heredó ese espíritu de lucha y, junto con otros familiares, el apoyo del Ayuntamiento de Llerena, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de la que es socia, un grupo de jóvenes voluntarios y la Junta de Extremadura, fue la impulsora para abrir dicha fosa en el año 2005. Y los restos encontrados, que allí se encontraron, ya afortunadamente descansan en paz en el cementerio de Llerena bajo un memorial digno. Por último, antes de pasar a presentar a Amelia Fernández, un aplauso para Mari Castilla, como víctima, por favor. Amelia Fernández Mejías, nacida y criada en Calera de León, tras terminar sus estudios y afincarse definitivamente en su pueblo, se convirtió y se ha convertido, y lo es, en infatigable luchadora por la dignificación de las víctimas y la represión franquista en Calera de León y alrededores. Pertenece igualmente a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura y, junto con su compañero Fernando Fernández Balsera, llevan a cabo una incesante labor para lograr exhumar los restos de las fosas de la localidad y alrededores de las que se tiene constancia. Tienen relacionadas unas 28 víctimas con nombres y apellidos. La importancia y su trabajo como grupo local de la asociación los ha convertido en el blanco de la derecha más cerril de la localidad y alrededores, hasta el punto de haber sufrido insultos y actos vandálicos de cuya tutoría aún no estamos convencidos plenamente, pero que apunta a los elementos ultras de la localidad. Amelia Fernández Mejías, víctima de la intolerancia y de la xenofobia. Un aplauso para ella. Y por último, nos acompaña en la mesa José Manuel Corbacho Palacios, actual presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, alma de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura e imagen de la memoria histórica en Extremadura desde hace bastantes años. José Manuel Corbacho es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es máster en Derecho del Trabajo, licenciado también en Ciencias Políticas y Sociología, premio extraordinario al mejor expediente académico, un Lumbreras. Es especialista en procesos e instituciones judiciales luso-españolas en el ámbito de la Iniciativa Europea Comunitaria, abogado en ejercicio, especializado en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Derechos Humanos, profesor de Derecho Laboral, miembro colegiado del Colegio Nacional de Licenciados y Doctores de Ciencias Políticas de Extremadura y, como he dicho al principio, actual presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura. Un luchador infatigable que ha hecho de la memoria histórica su vida, su estilo de vida. José Manuel Corbacho echa y echará miles y miles de horas por una causa justa, digna y altruista, que es la recuperación de la memoria histórica. José Manuel Corbacho, el Partido Socialista te rinde homenaje hoy aquí con tu presencia y te brinda este aplauso más que merecido. Nos acompaña en la mesa también Juan Carlos López, historiador, especialista en cuestiones relacionadas con la Segunda República en Mérida. Tiene un libro de cabecera que es La historia de la Segunda República de Mérida. Juan Carlos López viene a acompañarnos también en la mesa para introducir matices e introducir debate. Sin más, muchísimas gracias por los aplausos, muchísimas gracias por la atención. Prestemos oídos, abramos todos nuestros sentidos para escuchar a las verdaderas y a los verdaderos protagonistas de esta mesa y esperemos salir de ella muchos más reforzados en nuestra identidad socialista, en nuestra identidad de hombres y mujeres de izquierdas, en nuestra identidad de personas de bien y personas que luchan por valores eternos y por valores de solidaridad. Demos la palabra a José Manuel Corbacho. José Manuel, cuando quieras.
Muchas gracias a todos y a todas los que estáis aquí hoy, esta mañana de hoy sábado. Por supuesto, agradecimiento a Isidoro por esta magnífica presentación de la mesa. Es para mí realmente un honor, me siento realmente honrado de poder estar hoy aquí acompañado de Conchita Viera, de Amelia Fernández y de Mari Castilla, que, como bien ha dicho y bien ha expuesto el compañero Isidoro, son y forman parte de lo que es y lo que es realmente una asociación como la nuestra. Doy en primer lugar las gracias al Partido Socialista Obrero Español de Extremadura por esta magnífica iniciativa que ha alcanzado ya este año su quinta edición de organizar, a ser posible anualmente, estas jornadas. Asimismo, también quiero hacer mención y agradecimiento a la presencia de la que fue nuestra primera presidenta de la asociación, Carmen Pereira, que también se encuentra aquí en la primera fila. Como decía el historiador Pierre Vidal-Naquet, el primer deber de toda democracia es precisamente la memoria. Y, en fin, en esta mesa de testimonio, que creo que es lo fundamental, en primer lugar, creo que todos ya los que estáis aquí realmente nos conocéis, quiénes somos. Somos la primera. Extremadura, evidentemente, no podía ser ajena a un movimiento social como este, tan importante como el de la recuperación de la memoria, y al umbral prácticamente del siglo XXI, en el año 2002, se constituye nuestra asociación en nuestra región, una de las primeras en el Estado español, tras la iniciativa de nuestro compañero Emilio Silva en Priaranza del Bierzo, que constituyó la primera en octubre del año 2000, y en octubre del 2002 en Badajoz se constituye la asociación extremeña que ahora circunstancialmente presido. Es fundamentalmente, y en lo que aquí nos trae hoy, ha sido siempre una asociación que, al margen de otras actividades de divulgación, de impulso del conocimiento, de denuncia, de protección y dignificación de los lugares de memoria, pues ha tenido siempre por bandera, evidentemente, el trato y la dignificación de las víctimas y atender, sobre todo, las legítimas demandas de las ciudadanas y ciudadanos extremeños, como Conchita, como Mari o como Amelia, en realidad las víctimas del franquismo. Por tanto, el amplio y diverso movimiento memorialista, ya hoy en día constituido en nuestro país, constituye una seña de identidad de nuestra convivencia democrática y se ha ido forjando en los últimos años en torno a una triple reivindicación, que sería la verdad, la justicia y la reparación. En Extremadura podemos hablar, según las últimas investigaciones historiográficas, a lo largo de hoy vamos a poder asistir a importantes ponencias que nos van a ilustrar sobre el tema. Estamos hablando ya alrededor de unas 13.000 víctimas y o desaparecidos en nuestra región, y es por ello que decía que una región como la nuestra no podía ser ajena a este movimiento. Es cierto que desde instancias internacionales nos han tenido que sacar los calores a las administraciones públicas españolas por esa desatención durante mucho tiempo a las víctimas del franquismo, y en ese sentido el informe del Comité de Derechos Humanos del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, que visitó nuestro país entre 2013 y 2014, llegó a una serie de conclusiones que, en definitiva, venían a ratificar que las administraciones públicas, como no podía ser de otra manera, tienen la obligación de atender los derechos de las víctimas. Y voy deprisa para intentar dar el máximo tiempo posible a los testimonios de nuestras queridas compañeras. Llegamos aquí, resumidamente, tras la aprobación de la ley estatal del año 2007, pues lo que ha supuesto la entrada en vigor el pasado año 2019 de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura. Una ley en la que nuestra asociación ha participado en su
su grupo de trabajo que elaboró el primer borrador del anteproyecto de ley y que hemos valorado ya públicamente en todos los foros donde hemos asistido muy positivamente, sobre todo por la dedicación que esta ley autonómica hace a las víctimas, así como a otra serie de cuestiones que evidentemente no estaban lo suficientemente desarrolladas en la ley estatal, que ya tiene más de 12 años desde que entró en vigor. Sí sabemos, además, a partir de ahora, en una proposición de ley que ha presentado el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, que precisamente se va a intentar también complementar y reformar la Ley de la Memoria Histórica Estatal, la Ley 52/2007, que esperemos, Valentín, que en el Congreso avance la tramitación de esa proposición de ley y que pronto podamos ver ya ese círculo cerrado en cuanto al aparato, digamos, jurídico que realmente refuerce a la memoria histórica y a la memoria democrática en nuestro país como verdadera política pública de Estado. Como decía antes, estos tres son los derechos de las víctimas: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Pues bien, de estos tres citados derechos, solo el de la verdad se encuentra plenamente a nuestro alcance gracias a la labor de los historiadores en estos últimos 40 años, que realmente ha sido encomiable. Historiadores a través de estudios a nivel estatal, a nivel nacional, y sobre todo también quiero aquí también destacar el papel importante de los historiadores regionales, los historiadores locales, que también han hecho una contribución muy importante a que realmente podamos decir que sabemos realmente lo que pasó y que el derecho a la verdad, digamos, está prácticamente conseguido. Sin embargo, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación son los otros dos derechos sobre los que pivota el movimiento de atención a las víctimas, que realmente han tenido mayor dificultad en nuestro país. Como todos sabemos, el enjuiciamiento de torturadores y verdugos del franquismo se ve impedido, cuando no dificultado, primero por evidentes razones biológicas, porque muchos de ellos ya han desaparecido o están desapareciendo, a los que hay que sumar también las dificultades del propio ordenamiento jurídico legal salido de la transición y la conocida como ley de amnistía. Y sobre todo, desgraciadamente, a veces nos encontramos con el cerrazón del Poder Judicial a la hora de poder aplicar en nuestro país la jurisprudencia internacional sobre crímenes contra la humanidad y desapariciones forzadas. En cuanto a la reparación del inmenso sufrimiento causado por la dictadura, no solo a las víctimas directas, sino al conjunto de su familia, como aquí tenemos hoy realmente una representación, ya nos advertía el escritor judío Primo Levi en su trilogía sobre Auschwitz de la imposibilidad de una reparación plena, de la banalidad última de todo intento de recomponer mediante recompensas materiales o morales la pérdida de vidas, la pérdida de esperanzas y de la misma condición de seres humanos para toda una generación de vencidos. Ahora que se acaba de cumplir el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, creo que si Primo Levi hubiera sido un republicano español derrotado, encarcelado en alguno de aquellos terribles campos de concentración que sembraron en nuestra región y en todo el estado de miseria, de hambre y de muerte nuestra geografía, hubiera expresado esa misma idea que aplicó al exterminio nazi. ¿Cómo reparar, por tanto, esas vidas arrebatadas, esos largos años de desesperanza, ese miedo cotidiano, ese hambre, esa exclusión social de los vencidos, de los derrotados, esos sueños rotos, esos sueños destrozados de libertad, de justicia, de reforma agraria en nuestra tierra, aquellos duelos familiares en nuestros pueblos que aún siguen abiertos para muchas familias? Toda reparación, por tanto, en una legislación como esta, siempre, desgraciadamente, será parcial, pero eso no nos debe eximir en absoluto a la sociedad, al movimiento social por la memoria histórica, al Estado,
a las administraciones públicas en general y a la sociedad democrática en general de procurarla hasta el límite de lo humanamente posible. Por lo tanto, nos queda la verdad, derecho que no solo es el derecho de las víctimas, sino también es el derecho al conjunto de la ciudadanía. Tenemos, por lo tanto, que salir, decía al principio de la mañana la compañera de Juventudes Socialistas, la necesidad del combate del relato de la ultraderecha y el combate del relato también de una parte de la historiografía tardofranquista que todavía se sigue utilizando recurrentemente. Una serie de falsos mitos, como que la Segunda República fue un régimen radical que condujo a la nación a la guerra, o que la guerra civil no fue nada más que la consecuencia de un estado guerra civilista y de desorden derivado del radicalismo republicano, o que la dictadura, si bien ejerció una cierta violencia en su inicio, pero bueno, dentro de su nueva legalidad, luego ya supuso un periodo de paz y finalmente llevó a España a las mieles del desarrollo en los años 60, o ese otro mito que también nos llega hasta nuestros días, de que la modélica transición se desarrolló siempre en unas condiciones ideales y prácticamente sin muertos, y que entre franquistas y demócratas consiguieron en un generoso y común empeño superar ese ciclo de violencia. Bueno, pues debemos, por lo tanto, dar la batalla por la memoria, utilizando y parafraseando las palabras del historiador Julio Aróstegui. Es por ello que para construir y sobre todo para asentar socialmente una memoria democrática debemos de ayudarnos del relato veraz y riguroso que nos proporcionan los investigadores y los historiadores, sobre todo aquellos que están comprometidos con los valores democráticos, que sigan investigando, que sigan historiando, que sigan integrando la memoria oral de las víctimas, las evidencias materiales de la violencia y de la represión, de las cuales nos da idea las propias exhumaciones de los restos en nuestras fosas y cunetas, y también, como no, el estudio y la divulgación de las fuentes archivísticas. Se han dado ya muchos pasos y definitivamente pasos, como digo, como decía antes, gracias a la labor comprometida y muchas veces anónima de muchos historiadores locales, provinciales, de muchos testigos, de muchos familiares, de muchas víctimas, y debido a esta gran obra coral en pro de la historia y de la memoria democrática, creemos que ya la falseada interpretación tardofranquista de la guerra civil y del franquismo ya no se sostiene por más tiempo. Pero tenemos que hacer un esfuerzo, y creo que unas jornadas como esta contribuyen a eso, para que todo esto no quede circunscrito a círculos de especialistas, a círculos de historiadores, a círculos de colectivos sociales, de asociaciones más o menos implicadas en esta lucha memorialista. Tenemos, por lo tanto, que dar, y vuelvo a citar a Julio Aróstegui, esa batalla por la memoria para extender y consolidar ese relato veraz y riguroso de lo que nos ha sucedido, para asumir ese pasado y construir nuestro futuro como sociedad democrática, y sobre todo para eso resulta indispensable que ese relato penetre en nuestras aulas, y es por ello que la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, la Ley 1/2019, tiene un importante capítulo en el que nos esforzamos que se introdujera para que realmente los currículums de la enseñanza secundaria obligatoria y el bachillerato puedan realmente reformarse y puedan realmente elaborarse unos verdaderos materiales didácticos para incorporar estos nuevos contenidos y estas ricas aportaciones de la memoria oral. No hay neutralidad posible, y termino ya. Tenemos este problema pendiente. Ahora lo que tenemos que contribuir es al debate social, superar los traumas de la represión, que pasaría para unos por cerrar el libro de nuestra historia con un seco golpe, pero para nosotros pasa sobre todo por haberla conocido y por haberla leído. Y para eso están aquí
Mari Castilla, Conchita Viera y Amelia Fernández. Muchas gracias. Doy la palabra a Conchita Viera Nevado. ¿Puedes hablar de ahí si quieres? Buenos días a todos. Perdonad, pero tengo la garganta un poco. Estoy aquí invitada por mi querido amigo José Manuel Corbacho, y la verdad es que creí que mis palabras no iban a ser tan repetitivas como casi todo en lo que se ha basado nuestra historia. Entonces, estoy de acuerdo del contenido de ello, porque yo me baso en la verdad, en la justicia y en la reparación. La verdad, porque existieron nuestros difuntos a la fuerza y eran padres, eran abuelos, eran tíos, eran padres, en fin, que existieron en realidad. Y la justicia, porque no la tuvieron. No la tuvieron porque por sus representantes, que ni con su toga ni con su birrete que los revestía les dieron el honor a una injusta justicia. Reparación sí la tendréis después de 84 años. De todo esto me siento muy cercana por ser hija de Amado Viera Amores, abogado y último alcalde socialista y cofundador de la Casa del Pueblo en Valencia de Alcántara. Mi padre era una persona de grandes y nobles sentimientos. Su trayectoria política no era otra que luchar por las necesidades de la época en reforma agraria y una enseñanza pública. Esto fue todo lo malo que hizo para que a sus 33 años fuera sacado de su casa a pleno día por dos tipejos, perdonad la frase, falangistas, uniformados y con pistolas en mano. Se lo llevaron. No supimos más de él. Mi hermano tenía 8 años y yo 3. Crecimos en el dolor y las lágrimas y el miedo de mi madre ante los abusos permitidos por la innoble justicia. Pagar una multa en el Tribunal de Responsabilidades Políticas sin constar su nombre en lista de desaparecidos. Con la vivienda que habitábamos nos desahuciaron y más no podemos callar estas crueldades. No podemos dejar de luchar por todo lo que aún están en cunetas, barrancos, fosas, víctimas de un Estado democrático elegido por el pueblo. Hoy, gracias a la memoria histórica... Ay, Dios mío, perdonadme porque estoy nerviosa. Hoy, gracias a la memoria histórica, a nuestro alcalde Alberto Viri, a la excelentísima Diputación de Cáceres con su presidenta Charo Cordero, diputado Miguel Ángel Morales, Fernando Ayala, que en actos semejantes a estos no han estado en silencio y han sido recuperadas por esa gran profesional arqueóloga, Laura Muñoz, no te olvido. Y en mi memoria y en mi corazón, Julián Chávez, José Manuel Corbacho, Ángel Olmedo y, como no, a José Luis Rodríguez Zapatero, que, repito, dio vida a la memoria histórica y por su cariño y compañía en el acto del Partido Socialista que estuvo presente en Valencia de Alcántara. Para todos, mi agradecimiento y gracias por vuestra presencia.
Tiene la palabra María Castilla Ruiz, Mari Castilla. Buenos días o buenas tardes. Mire, yo la primera vez que escuché que a mi abuela la habían fusilado tenía como unos 9 años. Yo iba por la calle y había 2 vecinas y dijeron: la abuela de esa niña la fusilaron en la guerra. Entonces yo, cuando fui a mi casa, se lo dije a mi madre y mi madre me dijo: cállate, 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 eso no se dice, que nos meten en la cárcel. Y yo no volví más, en mi casa no se volvió más a escuchar aquello, hasta que no empezó un poco la democracia y un poco en los últimos tiempos de Franco. Mi madre era una persona muy, muy, muy callada, no habló de este tema hasta que empezamos a sacar los restos de la fosa de Romanzá, que ella decía: pero ¿cómo vas a hacer eso? Eso no se puede hacer, eso es imposible. Yo decía: pues vamos a ver qué hacemos. En aquel tiempo era delegada del gobierno Carmen Pereira y yo sabía que había sido presidenta de la memoria histórica. Y como yo no sabía por dónde meter cabeza, pues la llamé a ella. Empezamos, nos costó mucho trabajo, bueno, se sacaron los restos y están enterrados. Pero yo lo que me quiero referir es, a mi abuela fueron a buscarla unos falangistas, le dijeron que le iban a hacer unas preguntas y lo mismo que al padre de esta señora, no se volvió más a saber. Bueno, sí, que ya no estaba. Le llevaban la comida y una mañana al desayuno le dijeron al padre suyo, a su padre que le llevaba el desayuno, le dijeron: su hija ya no está. A la semana siguiente, este pobre hombre fue a llevar el desayuno a la otra hija, que era la que estaba embarazada, y le dijeron: su hija ya no está y el niño ha nacido muerto. Entonces, yo lo que me quiero referir también es a lo que sufrió mi madre toda su vida. Mi madre tuvo ese miedo, porque a mi madre fueron a buscarla también, estando mi abuela en la cárcel, a mi madre fueron en busca de ella. Y un vecino, mi madre salía a la calle y un vecino llegaba y le dijo: corre, 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 que vienen en busca tuya. Entonces mi abuelo, ella entró corriendo, mi abuelo la saltó por las tapias de los corrales y se escondió en una casa donde ya estaban escondidas 2 o 3 personas, entre ellas mi padre, que era entonces ya su novio. Cuando mi madre volvió de esa casa, que estuvo 4 o 5 días, pues encontró a su padre y a su abuelo vestidos de negro. Mi madre empezó a llorar y a mi madre le dijeron: no llores, no llores, cállate, que entonces vienen en busca tuya. Y mi madre no pudo llorar nunca. Se acongojaba y ella no lloró. Yo nunca la vi llorar, nunca, nunca. Después estuvo hasta los últimos días de su vida, murió hace 4 años, estuvo con pesadillas y siempre era que la perseguían. Siempre, siempre, siempre la perseguían. Me decía: esta noche tenía una pesadilla porque mira, me perseguía mucha gente y yo corría y que me iban a coger. Otra vez era que la perseguía a lo mejor un perro muy grande, pero la perseguía y ella corría. Y siempre era eso. Y eso toda la vida ha sido una víctima muy grande de la represión. Después estuvo ella muy reprimida porque no pudo salir de su casa en unos cuantos de años para que no la vieran. Había una persona en el pueblo, un terrateniente, y además de comunión diaria. Y cada vez que la veía siempre le decía un insulto grande, le decía: puta roja, te tenían que haber fusilado. Y eso lo llevaba mi madre callado, callado, callado. Y cuando este hombre murió y me dijo: ¿quién se ha muerto? Pues ha muerto fulano. Entonces me lo dijo, que me dijo: porque arda en el infierno. Y me dijo lo que había pasado. Mi padre ya había muerto, mi padre nunca se enteró de que ese hombre insultaba a mi madre. Y ella pues fue una víctima grande, sin haberla matado, pero casi la mataron. Y este es mi testimonio y el de ella.
También ella ya se murió con la tranquilidad de que habíamos sacado los restos de la fosa, los habíamos enterrado, le hicimos un entierro muy bonito. Ella se quedó ya muy conforme y decía que ya su madre estaba por lo menos en un sitio digno. Aunque estaban todos juntos otra vez, pero bueno, no, eso no nos importó. Y entonces yo ya termino y le quiero agradecer a la Asociación de la Memoria Histórica y al Partido Socialista que me hayan invitado. También decirle a esto que toda la familia, mis abuelos, mi padre, mi madre, toda la familia fueron socialistas y seguimos siendo socialistas, nos viene de muy atrás. Y entonces yo quiero agradecerle al Partido Socialista y a todos ustedes y a todas las personas que están implicadas en esto, que siempre se acuerdan de mí. Ángel Olmedo nunca me deja atrás y bueno, darle las gracias. Gracias, Mari, por tu inestimable testimonio. Cedo la palabra a Amelia Fernández Mejías, de Calera de León. Buenas tardes. Yo estoy aquí como familiar de víctimas y en representación del grupo local de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura. Estamos muy agradecidos tanto al PSOE como a la ARME por darnos la oportunidad de ser la voz de las víctimas de la represión franquista de Calera de León. Para nosotros es una responsabilidad y una obligación moral no olvidar a aquellas personas ejemplares que sacrificaron su tranquilidad, su hacienda y sus vidas por ser consecuentes con unos ideales de libertad, igualdad y justicia social. Nosotros, Fernando Fernández Balsera y Amelia Fernández Mejía, miembros activos de la ARME, apelamos a la Junta de Extremadura y aprovechamos que está aquí. Ya no está. Estaba Valentín García. Bueno, apelamos a ellos para que sumen los restos de nuestros paisanos en particular y de todas las extremeñas y extremeños que permanecen en fosas clandestinas. Desde chica viví la historia de mi tío abuelo, José Máximo Mejía Santos, un jornalero de 42 años que fue asesinado por rojos. Eso me decían en casa. Al Tito José lo mataron en la guerra por rojos. Era ya bien grande cuando descubrí que ser rojo, en el caso de mi tío José, era haber sido concejal por el PSOE en el ayuntamiento de mi pueblo. Además descubrí que en mi pueblo no hubo guerra, no hubo trincheras enfrentadas. El teniente golpista Álvarez Pacheco ocupó Calera de León sin disparar un tiro. El 6 de agosto de 1936. Destituyó el ayuntamiento democrático. Nombró una junta rectora. Exigió una lista de personas que hubiesen sido fieles a la Segunda República. Nosotros, los agentes del grupo local de la asociación, tenemos 4 grupos de represaliados. Empiezo con el primero. Represaliados calereños fuera de Calera. Antes del 6 de agosto, los rebeldes ya habían provocado una víctima calereña. Se llamaba Francisco Daniel Ramírez Chávez. Tenía 60 años, era obrero agrícola, estaba casado y dejó 4 hijos. Fue asesinado el 4 de agosto de 1936 en Monesterio. Probablemente participara, junto con otros calereños, en la escaramuza que tuvo lugar ese día en la Vía de la Plata, a la altura del Culebrín, con el ejército sublevado. Días antes de que las tropas rebeldes ocuparan nuestro pueblo, el alcalde Luciano Cuevas Rodríguez, junto a un sobrino, Marcial Cuevas Rojas, y un trabajador del ayuntamiento, Baldomero Gómez Garrón, se ocultaron en las proximidades del Monte Tudía, en la llamada Casa Blanca. Fueron descubiertos, delatados por un vecino,
y según varios testimonios los llevaron hasta la finca La Vicaría, donde los fusilaron y arrojaron a un pozo que era utilizado como muladar. Esperamos y deseamos que prosperen las gestiones de la ARMER para que sus restos sean recuperados. Segunda quincena de agosto del 36. Los falangistas del pueblo ya tienen confeccionada la lista de que los golpistas habían exigido. Los nombres de las personas de esas listas eran: José Máximo Mejía Santos, 42 años, obrero agrícola, casado, un hijo. Gumersindo Nicasio Baños Agudo, 58 años, obrero agrícola, casado, 4 hijos. Eugenio Nevado Zapata, 20 y pocos años, obrero agrícola, soltero. Manuel Carrasco Pitarra. Manuel González Mejía, 54 años, obrero agrícola, casado, 3 hijos. Y José Remedio Calvo Rodríguez, municipal. Estaban en la cárcel de la localidad cuando, en los primeros días de septiembre, se sacó en procesión la imagen de la patrona del pueblo para agradecerle por la victoria del glorioso alzamiento, entre comillas. Algunos de los presos gritaron pidiendo a la imagen que lo sacaran de allí. La comisión gestora decidió sacarlo dado que ninguno de ellos estaba acusado de nada punible. Alguien comunicó el hecho al capitán Navarrete de la Guardia Civil. Días más tarde, durante la noche, fueron sacados de sus casas por los miembros de la Guardia Civil y llevados a Cabezalavaca, donde fueron fusilados, probablemente entre el 26 y el 28 de septiembre del 36, excepto José Remedio, que salvó su vida al arrojarse de la camioneta que los transportaba. Contaba con la complicidad de un guardia civil apellidado Espinosa. Permaneció oculto, escondido, más de 20 años. Estamos a la espera de que los restos de los demás sean exhumados. Apelamos nuevamente a la Junta de Extremadura, la ARMES y el Ayuntamiento de Cabezalavaca. Severiano Díaz Artero, 48 años, obrero agrícola, casado, 2 hijos. Se encontraba haciendo carbón acompañado de una hija de unos 10 años cuando lo detuvieron. Lo llevaron a Cala, Huelva, para ser fusilado. Manuel Hernández Cubero, 23 años, soltero, sacado de su casa por la Guardia Civil y obligado a participar en la batalla de Peñarroya, en primera línea de fuego donde murió. Para más INRI, figuró en la lápida de la fachada de la iglesia como caído por Dios y por España. Segundo grupo, represaliados de otras localidades fusilados en Calera de León. El 13 de septiembre de 1936 se producen los primeros fusilamientos en Calera. Manuel Vázquez Díaz, Marcelino Elías Rebollos Colorado, Casto Gómez Mejía, eran de Cabezalavaca y sus cuerpos quedaron expuestos en el camino del cementerio para que sirvieran de escarmiento a la gente que transitaban por él. Al día siguiente trajeron desde Fuente de Canto a Ángel Criado Domínguez, 34 años, casado, 2 hijos. Aprovecharon para enterrar a los 4 a la vez. Nemesio Oliva Dorado, Fuentes de León, 29 años, obrero agrícola, soltero. Antonio Pereira Barrera, de Fuentes de León, 40 años, obrero agrícola, casado, 7 hijos. Julián Vázquez Morgado, de Burguillos del Cerro, 50 años, obrero agrícola, soltero. 3 personas de Guillena fueron traídas al cuartel de la Guardia Civil de Calera desde la finca La Romera e inmediatamente fueron llevados al cementerio para ser fusilados. Se les engañó diciéndoles que en el pueblo se les trataría bien, que no les iba a ocurrir nada. Según nuestras investigaciones en Guillena, podrían tratarse de los hermanos Ángel, Francisco y José María Sánchez Rodríguez. Tercer grupo, calereños fusilados en nuestro pueblo. Antonio Cubero Barragán, Ángel Gata Barragán, 21 años, obrero, soltero. Nicasio Calvo Rodríguez, 45 años, labrador, casado, 4 hijas. Era concejal del PSOE. Fue alcalde en funciones por enfermedad del alcalde. Pidió vales de pan a una panadería del pueblo con la intención de pagarlo cuando hubiese dinero en el ayuntamiento.
Los repartió entre la población. Una vez asesinado, le hicieron pagar la deuda a la viuda. Nicaso fue alertado de que iban a ir por él. No quiso huir temiendo de que por ello fueran a represaliar a su familia. La mañana antes de ser detenido, fueron por él y lo llevaron a Cabeza de la Vaca a enterrar a unos compañeros. Aquella noche lo sacaron de su casa y fue fusilado en el cementerio, al amanecer. Antonio Hernández Durán, 55 años, obrero, casado, 2 hijos. Domingo Caballero Durán, 67 años, obrero, soltero. Miguel Hernández Cueva, 22 años, obrero, soltero. José Morales Carrasco, 21 años, obrero, soltero. Tras ser preguntado un familiar de este joven por el motivo del fusilamiento, respondió: contesto con las mismas palabras que mi padre, su hermano, me respondió a mí sobre esa misma pregunta. Rechazó las pretensiones de un cura que se había prendado de él. En el verano de 1919 se empezó a buscar en el cementerio de La Calera la fosa común que, según testimonio, existe allí. A pesar de no haberla localizado todavía, seguiremos trabajando en ello, tanto la familia como el PREME y la ARME. Las víctimas de la represión franquista... Me cuelo el grupo 4. Consejo de Guerra Jacalereño. Marcial Rubios Álvarez. Consejo de Guerra, 30 años de prisión. Joaquín López Mejía, 12 años de prisión. José Durán Mejía, 12 años de prisión. Las víctimas de la represión franquista tienen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Derechos humanos que deben ser atendidos y cumplidos. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Amelia. Muchísimas gracias a las víctimas. El pasado 24 de octubre, el Estado democrático reparó en parte a las víctimas. El Estado democrático sacó del lugar público al genocida y al asesino, el lugar público que ocupaba desde 1975. El Estado democrático lo expulsó y el Gobierno democrático a través de su ministra de Justicia, dio fe de ello como notaria mayor del reino. Las víctimas fueron reparadas. Y las víctimas fueron reparadas también el último domingo de mayo, cuando en una población de esta provincia de algo más de 2.000 habitantes, ya denominada Guadiana, democráticamente los ciudadanos de Guadiana dieron la mayoría absoluta al Partido Socialista Obrero Español frente a la ultraderecha. Y eso ha posibilitado cambiar el apellido de ese ignominioso pueblo. No de ese ignominioso pueblo, era ese apellido ignominioso que tenía Guadiana. Ese pueblo no es ignominioso, ese pueblo es grande, desde el 25 de mayo mucho más grande. Muchísimas gracias, Kiko, por esa victoria democrática, Has honrado a las víctimas. Muchísimas gracias por la victoria democrática, porque has puesto a la ultraderecha en su sitio. Muchísimas gracias a todos. Damos paso a la siguiente ponencia impartida por Paco Fuentes. Gracias.